buenos días, muy buenas tardes, Katy. Damos continuidad a este panel, a este foro dedicado al 200 aniversario del natalicio de Carlos Marx. Y a pesar de todo lo inconveniente, queremos agradecerle por su constancia, por su interés. No dudábamos que el aniversario de Marx, que Carlos Marx no prestara la atención, es decir, no requiriera la atención en este foro de Claxo. Por eso, al inicio, cuando se preparaba la conferencia, le decíamos a los organizadores: es el 200 aniversario del natalicio de Carlos Marx, por favor, vamos a organizar algo. Y bueno, su presencia aquí nos muestra que no nos equivocamos. Es un foro, como se ha dicho, que ha estado organizado por diversos grupos de trabajo de Claxo, y hemos estado intercambiando. Bueno, en este segundo panel contamos con la presencia del profesor Enrique Dussel, a quien tenemos de vuelta en Argentina, ya como profesor honoris causa de la Universidad de Cuyo recientemente, conocido por todos nosotros. María Pía López, de la Universidad de Buenos Aires, también muy conocida en nuestro entorno. Víctor Jaifet, de San Petersburgo, bueno, antiguo Leningrado, hoy se llama San Petersburgo. San Leninburgo. Y debe estar con nosotros también Pierre Salama, de la Universidad París 8, no sé si se nos incorporará en un momento posterior. Elvira Concheiro, de la Universidad de México. Yo conduciremos este panel. Bueno, indudablemente el tiempo siempre nos va a premiar, pero tenemos el placer, entonces le vamos a dar la palabra a Enrique, quien abre este foro, y tiene 30 minutos para ello. Primero que voy a hacer es preguntar si los del fondo escuchan bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya estamos tranquilos. Si está difícil, en media hora hablar del tema. Voy a hacer lo posible. Porque me gustaría hablar de un Marx que aún se podría llamar desconocido, pero un Marx distinto del habitual. Yo le hablo que el Marx primero del primer siglo murió allá por 1989, aunque el Marx murió en el 83 del siglo XIX. Entonces hubo un siglo de la Primera Internacional, de la Segunda, un Marx yo llamaría soviético, leninista, y que se transformó en la gran ideología del Partido Comunista, protegido en la última etapa por las bombas atómicas soviéticas. Todo eso desaparece en el 89, y parecía que Marx desaparecía también. Yo creo, en cambio, que con esa desaparición de la protección atómica de Marx en la Guerra Fría, va a aparecer y aparece un Marx del segundo siglo. Y ese segundo siglo de Marx va a ser más importante que el primero, porque va a atacar primeramente al capitalismo, que está ya dando estertores de crisis final, aunque parezca triunfante, pero también va a significar una crítica al socialismo real, por supuesto, pero quizás al socialismo como tal. Y entonces Marx va a tener que ser estudiado.
Y por eso a los jóvenes yo digo, vale la pena empezar a trabajar a Marx a fondo. A fondo para mí significa que por coyunturas históricas, allá por el comienzo del 80, en México, empezamos a estudiar en equipo a Marx en una cátedra de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y le dediqué 16 semestres a la lectura parsimoniosa, tranquila, a fondo y cronológica de Marx. De tal manera que empezamos con el joven Marx, que justo el Fondo de Cultura Económica había sacado traducción en castellano de algunos textos que todavía permanecían inéditos, y los muchachos, 20, 30, 40, siguieron esto y terminaron su licenciatura en filosofía y siguieron inscritos al seminario e hicimos un recorrido de muchos años. Y juntos leímos El Capital, exponiendo ellos parte y yo reaccionando desde los textos en idioma original. Pero llegó un punto que se nos terminaron los textos editados en los 80 y trabajamos también en los inéditos del archivo Marx de Berlín y de Sloterdijk en Holanda, de manera que estuvimos viendo algunos textos no publicados en alemán del Capital, sobre todo la tercera y cuarta redacción del Capital, quedaba todavía en los 80 inéditas en alemán. Hoy está todo publicado, 14 tomos de la segunda parte de lo que se llama el Mega, el Marx Engels, obras completas, que son como 120 tomos, del cual el 60% todavía no se ha publicado. 14 tomos sobre el Capital. Y entonces ese material es el que ahora un marxista serio, intelectual, que quiera penetrar Marx, va a tener que empezar a habituarse a leerlo. Casi todos leen el Capital 1, que es la segunda edición de 1873. Si tomo esa corrección de la segunda edición, que hay como 150 páginas de correcciones con respecto a la primera edición del 67, Marx escribió 5 veces el primer tomo. Y entonces hay una diferencia entre cada una de las redacciones. Hay un progreso en la construcción. Y lo que hicimos nosotros es leer arqueológicamente. Empezamos con los Grundrisse y la leímos a fondo. Pero ahí ya surgieron cosas tremendas, de las cuales me quiero referir algunas. Pero supimos que había un manuscrito del 61-63, pero no creo un manuscrito como el del 44. 6 tomos de 2.200 páginas, es la segunda edición de El Capital. Y la llamada teoría del plusvalor no es una cuarta parte ni es una historia del tema, sino que simplemente, más habiendo descubierto el plusvalor, lo confronta con toda la historia de la economía y escribe los 3 tomos que se llaman teorías del plusvalor. Pero es un trabajo hermenéutico muy importante ver el progreso que Marx va haciendo a medida que va criticando desde los fisiócratas y Petit hasta los economistas de su época. Y después vino un manuscrito, el 63-65, que todavía no estaba editado, donde Marx escribió los 3 tomos. 1, 2, 3, completo. Y la cuarta redacción, donde ya definitivamente escribe el primer tomo, que corrige la segunda edición del 73 y que vuelve a corregir la traducción francesa, y no pequeña cosa. En la edición francesa pone una frase: esto que yo digo aquí vale para la Europa occidental, o ni siquiera para Rusia, El Capital. Y eso, el diálogo con Danielson y los populistas,
lo que le hace comprender a Marx que tiene que ampliar el horizonte, y empieza a trabajar el tomo 2 y 3 y se hace una montaña de manuscritos, y muere Marx y Engels dice que bueno, ahora vamos a publicar el tomo 2 y 3, y se encuentra que era una cantidad de manuscritos que no había tomo 2 ni 3. La verdad, Engels en su época no se le ocurrió publicar todos esos manuscritos y hubiéramos ganado un siglo de profundización de Marx, sino que Engels creyó que tenía que escribir un tomo. Entonces agarró todos los manuscritos y Engels publica el 2 y el 3 de Marx. Ahora tenemos el tomo 2 y 3 del manuscrito del 61-63. Y ahí entonces tenemos un texto de Marx de los tomos, pero hay muchos otros manuscritos. Esto para decir a los jóvenes, Marx todavía en gran parte es desconocido. Y entonces hay que ponerse a estudiar, porque podemos tener muchos inputs para la crítica del capitalismo hoy. De eso me gustaría mostrar esas prolongaciones, la teoría de la dependencia, en un gran congreso de Quito en 1975, Agustín Cueva dijo: no hay lugar teórico en Marx para la teoría de la dependencia, esa es una teoría burguesa. Error fatal de Cuevas. Marx explícita, o es decir, define explícitamente la teoría de la dependencia, que es la esencia del proceso de la globalización hoy, y muchas otras cosas. Entonces, no quiero más introducciones y me quiero dedicar a, bueno, tengo como 7 puntos en que Marx innova muchas cosas si lo leemos a fondo y en su idioma original, por desgracia. Así que a los jóvenes que quieran estudiar Marx en serio, hay que estudiar en alemán. ¿Qué le vamos a hacer? Ninguna traducción vale, porque traducen de distinta manera el mismo concepto y entonces se despista el lector. Hay que leerlo en su idioma y para hacerlo claro al nivel que yo me sitúo hoy. Primero, ¿cuál es la filosofía implícita del capital? Marx era filósofo y bueno, y muy conocedor de Hegel. Es imposible entender el capital sin ser filósofo, y por eso que los economistas cuando lo leen lo rasgan un poco en la superficie, pero no pueden penetrar a fondo. Pero también es imposible leer solo como filósofo, Althusser u otros, sin hacer economía. Él es un interdisciplinar tremendo, que hace historia, que hace economía, que hace filosofía al mismo tiempo, y hay que dominar su metodología. Él tiene un sistema filosófico que cuando uno lo lee parece hegeliano, pero le hace retocas fundamentales, y ahí está ya el problema. ¿Qué le retoca? ¿Qué le cambia? Y no es lo que la tradición dijo, por lo menos para mí, sino algo muy extraño. Digo esto porque acuérdense, Althusser para mí es un impostor. Habló de Pauclise, de Capital, y no lo había terminado de leer, y yo lo descubrí leyéndolo, pero después en su autobiografía dice: no terminé de leer el Capital y escribí el libro, estaba temblando de la crítica y fue un éxito tremendo y se montó sobre el éxito, pero no había captado lo que más había dicho Althusser. Todo lo que hice fue contra Althusser, a tal punto que en siglo XXI yo le propuse a Orfila publicar para leer los Grundrisse. Si Althusser hubiera leído el Capital bien y sobre todo los Grundrisse, no hubiera escrito el libro que escribió, que fue una invención de su parte. Pero Orfila me dijo: no, es el libro que más vendemos del siglo XXI, así que le tuve que cambiar el título y poner la producción teórica, no la práctica teórica. Contra Althusser, la producción teórica marxista. En los Grundrisse queda Althusser completamente desbaratado.
miren qué notable. Cuidado, voy a dirigirme a una parte del público, a los filósofos o a los que ya conocen el Capital, y los que no, bueno, va a pasar un poco por arriba, pero los invito entonces a empezar a estudiar Marx. Para Hegel el ser es la indeterminación absoluta, el ser, pero al mismo tiempo es un sujeto absoluto indeterminado. Y la primera determinación del ser es la cualidad. Claro, en la lógica grande, no en la fenomenología ni en la filosofía del derecho, no, en la lógica, que es lo más pesado de Hegel, y que Marx decía, hay que escribir un panfleto sobre la lógica para que se entienda en el fondo lo que él hacía. Entonces hay que leer la lógica de Hegel para entender a Marx, si no, no se entiende nada. La primera determinación del ser es la cualidad. Para Marx, el trabajo indeterminado es el ser de la economía. Y la primera determinación del trabajo vivo indeterminado es la cualidad, el valor de uso. En la segunda determinación, y uso la palabra determinación, de tal manera que me empecé a leer los Grundrisse y toda terminología era hegeliana. Y Althusser había dicho que en el 46, 47 había producido la ruptura epistemológica y que ya dejó a Hegel de lado. ¿Cómo va a dejar? Lo va a seguir trabajando hasta la muerte y cada vez mejor. Althusser es un francés que se inventó a Marx. Entonces yo dije, si en el 46 ya no dejó a Hegel, lean ustedes la introducción a los Grundrisse que hace Marx, que no tiene tanta importancia porque es al comienzo de los 10 años más fecundos de Marx, del 57 al 67, y por lo tanto un texto sobre la metodología que no ha usado todavía no es válido, casi. Yo creía que era válido, pero no es válido, porque el método que va a usar después no es el que describió ahí, porque no había hecho ejercicio todavía. La primera determinación del trabajo vivo es el valor de uso. La segunda determinación, dice Hegel, del ser es la cantidad. Y la segunda determinación del trabajo vivo, dice Marx, es el valor de cambio. La tercera determinación del ser para Hegel en la lógica es la medida de la cantidad sobre la cualidad. La tercera determinación para Marx del trabajo vivo es el dinero, que mide el valor de cambio al valor de uso. Va siguiendo Marx paso a paso la lógica de Hegel, la misma. Pero después Hegel pasa del ser a la esencia. El trabajo de Hegel, la lógica, es tratado del ser, tratado de la esencia y tratado del concepto. Entonces pasa del ser a la esencia. Wesen, ¿qué es la esencia para Hegel? El ser como fundamento. Grund en alemán. Es el ser como fundamento del fenómeno que aparece. Es una fenomenología. Y eso es exactamente lo que hace Marx. El pasaje del dinero al capital. El dinero aparece en el mercado y es un fenómeno. Y Marx hace una fenomenología. El fundamento no se ve, pero lo que aparece es el fenómeno. Y el fundamento no aparece, que es la esencia. Pero ahí está el tema. Hegel pasa del ser a la esencia homogéneamente. El ser se hace esencia en tanto que se pone como fundamento de lo que aparece, el fenómeno. Pero Marx dice, infinito dinero no es una pizca de capital. El pasaje del dinero al capital
que lo planteé en los Grundrisse, lo planteé en el manuscrito 61-63, en el manuscrito 63-65, y es la primera, la segunda sección del Capital definitivo, que al principio no eran secciones sino capítulos. El pasaje del dinero al capital, dice Marx, es infinito, es imposible, porque infinito dinero no hace una pizca de capital. Ahí es donde él, mire lo que estoy diciendo, ahí él se distancia de Hegel. El capital va a tener como constitutivo algo que no es dinero, sino que surge, mira lo que voy a decir, de la nada y se pone como capital. Se llama plusvalor. El dinero que compra trabajo vivo y que subsume al trabajo vivo en la totalidad de la novedad de un sistema nuevo que va a ser el capital, es la subsunción, y la palabra subsuntio es muy marxista, pero él lo dejó para otras ediciones posteriores, y el marxismo tradicional perdió el concepto de subsunción, que es el fundamento filosófico de todo Marx. A través del dinero, el posesor del dinero, que todavía no es capitalista, compra el trabajo vivo. El trabajo vivo es el trabajador que produce, no, que crea el plusvalor. Y entonces le paga al trabajador y subsume al trabajador en el proceso de trabajo en el capital, y al final del proceso el trabajador produce el plusvalor. Pero el plusvalor, atención, esto es Marx y es muy conocido. El plusvalor se crea de la nada del capital en el plus tiempo, del plus trabajo, más allá del tiempo del trabajo necesario, que reproduce el valor del salario. Los marxistas habrán entendido. Los que no son marxistas, le estoy hablando en el aire, pero estoy en estricto sentido. En 1984 yo estaba en Berlín y fui al Instituto Marxista-Leninista en el Alexanderplatz de Berlín, que tiene 5 pisos, 500 investigadores de la obra de Marx. Y como me metí en los archivos y me dijeron, el primer latinoamericano que entraron en los archivos de Marx. Y yo digo, ningún cubano. Me miró como diciendo, ¿y para qué un cubano? Y yo, ¿y qué para traducir Marx y comentar Marx? Me miró con un desprecio eurocéntrico el marxista de la DDR, diciendo, un cubano que va a estudiar estas cosas difíciles, mejor que él se ocupe de cosas más superficiales. Eso me dijo su rostro. Pero yo estaba metido en el archivo y era el primero, así que sé de que no había habido otro latinoamericano antes. Estaba Jung Nickel, el editor de los Grundrisse, de los inéditos en alemán. Es decir, estaba con la gente que conoce más en el mundo, porque son alemanes que editan a Marx del inédito al editado. Y entonces una vez charlando con él, dice, vamos a hacer una reunión. Y hubo como 11 investigadores del marxista-leninista con el vicepresidente del instituto. Y yo les propuse 2 temas. Primero, ¿por qué el trabajo vivo no tiene valor y sí la fuerza de trabajo? Fue una discusión rápida, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero algunos no la tenían clara. Pero donde sí ya encontré un vacío total es en el tema que les estoy explicando. Marx dice, el trabajo vivo en el plus tiempo de plus trabajo crea plusvalor de la nada del capital. No dice produce ni reproduce, usa la palabra Schöpfung y la usa siempre y hasta en el capital
que ustedes lean en el Fondo de Cultura Económica, o mejor en siglo XXI, traducido por Escarón, Schöpfung, creación de la nada. Ocha, me sonó raro. Digo, esa es una metafísica semita, hebrea, creación de la nada, y más la usa en la esencia de su pensamiento. No se equivoca, cuando habla de plusvalor nunca dice producción o reproducción. Dice, el trabajo vivo es fuente creadora de valor desde la nada del capital. Yo soy filósofo y hago de economista, por tanto leerá más. Pero digo, esta es la metafísica semita de la creación y de la nada, ex nihilo. Eso no me lo contó nadie, ni Engels. Miren lo que estoy diciendo. Ni Engels. Lucas ni tenía idea del tema. Horst tampoco, ya que usted no hablé. Es decir, Marx se sitúa filosóficamente en una tradición desconcertante y nunca ningún marxista me lo ha refutado y tampoco le he dado importancia. Ya hace 25 años lo escribí y está traducido al inglés y al francés y al italiano. Me han publicado cantidad de obras y ni siquiera han reaccionado para decir, no, Marx no dice eso o eso es falso. Como diciendo, vaya a saber de qué está hablando este fulano. En el tiempo del plusvalor, del plus tiempo, más allá del tiempo socialmente necesario para reproducir el valor del salario, en ese plus tiempo de plus trabajo, el trabajo vivo crea valor de la nada. Y esta es la diferencia entre el dinero y el capital, en el pasaje del dinero al capital. Y esta es la diferencia con Hegel. Hegel pasa del ser a la esencia, siendo homogéneo el ser, que se pone como esencia y fundamento del fenómeno, pero siendo el mismo ser. En cambio, para Marx, el dinero, que juega la función de objetivación del trabajo vivo, no puede hacer nunca capital, aunque haya infinito dinero, si no tiene plusvalor. Pero el plusvalor le viene al dinero desde la nada del dinero, porque lo pone el trabajador como un bezahlte Arbeit, como trabajo no pago. Y como no lo paga el capital, es nada de capital, no puso nada y surge valor. Pero surge del trabajo vivo y no del capital. Y la pretensión del capital es crear la ganancia desde el capital. Y Marx dice que tiene la pretensión de crear algo de la nada. Y no, lo crea desde el trabajo vivo, que le pone la ganancia, que es el plusvalor a mi nivel fundamental de la esencia, que aparece en el mercado superficialmente como ganancia. Es una fenomenología. Dice Marx en el prólogo del Capital, si la esencia apareciera como fenómeno, pues no es necesario la ciencia. Entonces Popper dice, Marx no es científico, y Mario Bunge dice, Marx no es científico. Lo que pasa es que el señor Bunge era una persona superficial que no sabía el concepto de ciencia de Hegel. Y Marx dice, la ciencia que yo uso es de Deutsche Wissenschaft, la ciencia alemana, que es dialéctica, que es pasar lo que no aparece el fundamento como fenómeno, y ahora lo veo, el plusvalor como ganancia. Y esto, que parece una nimiedad, tiene una terminología, pero para entenderla hay que remitirse a otro fenómeno. En 1841, el Kaiser, el emperador alemán, llama a Schelling, que era profesor en Baviera, había sido el que invitó a Hegel a ser profesor
en Jena y siendo más joven fue el primero que potenció a Hegel, que ya se estaba frustrando y tenía 30 años y ni profesor era, sino de un colegio secundario o director de un diario. Y entonces llamó para que criticara a Hegel porque la izquierda hegeliana se le estaba volviendo peligrosa. Entonces Schelling vino a Berlín y dio unas conferencias en 1841. Schelling, Filosofía de la Revelación. Había como 500 alumnos. Estaba Bakunin, estaba Feuerbach, estaba Savigny, estaba Kierkegaard, estaba toda la flora innata del hegelianismo alemán, y Marx estaba en Berlín. Pero yo no sé que hubiera estado en las clases. Pero se deja ver en texto de Marx que usa la terminología de Schelling. Y piensen ustedes que Lukács escribió Asalto a la razón y plantó a Schelling como el comienzo del irracionalismo. Pues pasa que, no se escandalicen, pero Schelling trató el siguiente tema. Era un teólogo, además de filósofo del idealismo alemán, con Hölderlin y el propio Hegel, que también era un teólogo y filósofo. Los dos habían sido compañeros en el seminario de Tübingen y habían estudiado juntos para pastores protestantes y después se hicieron filósofos. Schelling dice, Dios es la fuente creadora del ser, no es el ser. El ser son las cosas, pero Dios la crea. Y Heidegger, que después hace estudios sobre Schelling, dice, nosotros somos el pastor del ser, pero refiriéndose a que el creador del ser es Dios. Y dice, Dios es la fuente, Quelle en alemán, creadora del ser, de la nada. Y Marx dice, el trabajo vivo es la fuente, Quelle, creador del ser del capital, que es el valor que se valoriza, de Verwertung des Wertes. Quiere decir que uno es el creador como fuente y el otro es creado como ser. Y el ser es el fundamento de la totalidad creada. Para Marx, el valor que se valoriza es el fundamento del capital, la esencia del capital. Pero quien crea al fundamento del capital es el trabajo vivo, la corporalidad viviente del obrero. No habla de Dios, habla de economía, pero lo aplica Schelling y usa la misma terminología. El trabajo vivo es Quelle, fuente, y lo usa siempre. Y en el capital definitivo dice él, y el capitalista llega al mercado y, ¡oh, qué suerte!, encuentra una fuente creadora de valor. Y la gente, el marxista, ha dicho, sí, claro, encuentra una causa productora de valor. No, compañero. Marx está usando una terminología estricta de Schelling. Una fuente creadora, no productora. De la nada del mercado crea valor como plusvalor. Y entonces, esa es la diferencia fundamental. Con Hegel, nada de que Hegel era idealista y más materialista y cosas estúpidas, que Marx, por supuesto, también hablaba del espíritu, porque para Marx la corporalidad humana tiene una dimensión espiritual y habla de la cultura y del espíritu, no ciertamente de un alma, porque es la corporalidad unitaria, como lo piensa el pensamiento semita. Pues sí, yo me pasé 2 años en Israel aprendiendo el hebreo y he desarrollado y tengo un libro que se llama El humanismo semita, y cuando empecé a leer los manuscritos del 44 de Marx, dije, esto no es griego, esto es semita. Marx habla de las necesidades, del estómago, de la fantasía, y habla el pensamiento semita. Entonces Marx es semita, claro. Viene de una familia judía, 400 años, su abuelo es
rabino de Trier, su tío reemplaza a su padre, que era un burócrata, y es el rabino, y su madre también viene de una familia de Holanda de judíos. Su antropología es judía, y entonces usa una filosofía semita, no griega. Él dice, en el capital circula el valor, es circulación de sangre, blood circulación. ¿De dónde viene la sangre? Que para el judío en la sangre está la vida, y kasher significa una carne que yo le saco la sangre animal y ahora queda pura para hacer comida. No tienen cuerpo alma, tienen carne y sangre, y en la sangre está la vida. Y entonces Marx dice, el valor es objetivación del trabajo vivo, es como un coágulo de sangre. Esa metáfora es semita, no es griega, no es occidental. Marx es un pensador judío. Y entonces yo empiezo a encontrar eso en todo Marx, las metáforas semitas de Marx, y entre ellas que es una fuente creadora. ¿Qué es el valor? Es objetivación del trabajo vivo, como un coágulo de sangre. Lo que pasa es que a su vez el trabajador produce el valor y luego el valor se transforma en un poder independiente que a su vez vive de la vida del obrero. Y entonces quien fue su fuente creadora se transforma en su instrumento alienado. Y ahora uno empieza a entender que el capital es una ética, porque el trabajo vivo se objetiva en el plusvalor y no se paga. Y si es no pagado, es una injusticia. Y la acumulación del capital es puro valor no pagado. Y entonces sale una ética espléndida. Pero él critica la moral, claro, él critica la moral burguesa, que es la que justifica el capital, la propiedad privada, etc. Pero él tiene una crítica a esa moral, y es la crítica de la economía política. Pero la palabra critique de politische economía, la critique, es la ética, es la crítica ética en nombre de la vida del trabajo objetivado muerto. Y entonces le llama capital tode, muerto. Es una dialéctica entre el trabajo vivo y el trabajo muerto, antes que el trabajo abstracto y el concreto, y antes que toda otra categoría. Es la categoría fundamental de Marx. Marx tiene una filosofía de la vida, y eso tiene una actualidad fenomenal. No sé cuánto tiempo estoy hablando, era el primero de los 7 puntos. Desen cuenta ustedes, no puedo hacerlo, pero voy a saltar todo, porque miren, estoy en contra de la suprainfraestructura. Más no trabajó el tema sino en 3 líneas del prólogo del Subkritik, que habla del Überbau. No, la política no es supraestructural. Dice Marx, vemos la mercancía en el espejo del derecho. Pues claro, si una mercancía está en el mercado es para comprar y vender. Y comprar y vender es un problema de derecho, es mía o es tuya. Y vender es cambiar de propietario, un problema de derecho en la política, y eso es la esencia de la mercancía. ¿Cómo en la política es supraestructura? Una estupidez. Y la ideología, pues sí, es el fundamento de todo. Dejemos eso. Marx nos dijo una página fuera de la ideología alemana, que es un libro muy controvertido, y no sabemos lo que Marx escribió realmente, o Engels. Eso no es una categoría marxista importante. El materialismo de Marx es vitalista. Lo que le interesa a Marx es la materia del trabajo. Él dice, la naturaleza como naturaleza no me interesa. Eso lo dice la ideología de Marx. Debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia. Y si tuviera ahora ni queda esa, porque ya se la comió la contaminación del océano. O es decir,
lo que le interesa a Marx es el sujeto de trabajo que constituye la naturaleza como materia de trabajo. Es un materialismo productivo y no cosmológico. Que hay leyes necesarias en la historia. Pues Marx dice, eso jamás lo he dicho. Y se lo dice a Danielson. No hay leyes necesarias, hay tendencias, pero no hay leyes. Y entonces las críticas de Laclau a Kautsky y a todos estos que creían que la revolución iba a ser inevitable y el capitalismo por las leyes de la naturaleza iba a caer, jamás lo había pensado Marx. El ateísmo de Marx estaba en contra del ateísmo explícitamente. Acabo de escribir un libro grandote, Las metáforas teológicas de Marx. Marx le dice a los teólogos cómo tienen que rehacer la teología para mostrar a los cristianos que ser cristianos no pueden aceptar el capitalismo. Esa es la posición de Marx. El ateísmo en el 44 dijo, una vez que se ha producido la negación del hombre, el ateísmo no tiene más función. Y allá por el 1874 escriben una carta que yo cito, el tonto este de Bakunin, porque Marx la traía a decir blood, de Bakunin, me quiere meter en el internacional una asociación de ateos socialistas, la MACA, la Young Man Christian Association. También quiso formar parte del internacional y no lo dejé entrar porque es una sección teológica. No va a entrar nunca el ateísmo a la internacional, dijo Marx, porque me divide a los obreros. ¡Ja! ¿Y quién metió eso? El estalinismo y el Partido Comunista, con lo cual se apartó de la conciencia del pueblo que tiene fundamentos míticos y tiene derecho a tenerlos. Y con eso se quedó en una élite fuera de la realidad. El ateísmo la inventó el marxismo-leninismo, no es marxista. Y el pobre, tiene que ver el pobre con la clase. Me criticaron porque yo usaba la palabra pobre y no clase. También clase, pero también pueblo. Cuando leí los Grundrisse y pongo aquí en Huastepec, hoy leo este texto y Marx me confirma. Dice Marx, la confrontación primera antes del capital entre el posesor del dinero y el posesor del trabajo. El posesor del trabajo negativamente no tiene nada, ni instrumento de trabajo, ni materia de trabajo, ni alimento, es un desnudo, el de absolute armut, es el pobre absoluto. Y él dice en latín, es pauper ante festum, es un pobre antes de la fiesta orgiástica del capital, es un pobre. Es el campesino que llega y no tiene nada y es pobre. ¿Y por qué pobre? Debe vender su corporalidad por un dinero en el salario. Como una prostituta que vende su cuerpo para el deseo del placer del otro. Claro, no la avaricia, sino el placer erótico en la prostituta, pero en el caso del empresario es el deseo de más dinero, que es la avaricia, pero le compra al obrero durante horas su trabajo, su cuerpo, para que le produzca la ganancia que no se la paga al obrero. Y eso es la destitución de la dignidad de la persona humana. Y ahí está la ética. Entonces, Marx dice, negativamente, el punto de partida del capital es que haya pobres. Segundo, positivamente, ese pobre, y ahí dice, es la fuente creadora del valor. La palabra fuente, fuele, no fundamento. Creadora, no productora del valor. Y lo dicen los Grundrisse. Y yo dije, ¡joa! Esto nunca me lo dijo ningún marxista. Es para ustedes de empezar a leer los textos y refutar lo que estoy diciendo. Pero eso es fundamental. Marx era otra persona de lo que lo han pintado. Es de una actualidad feroz. Y por eso que se equivoca
Martin Jay cuando habla marxismo y totalidad, o Lukács, que la gran categoría ontológica de Marx es la totalidad. No, es la totalidad y la exterioridad, como lo piensa Emmanuel Levinas, un judío como Marx, filósofo. El trabajo vivo, en su origen, no es capital. Confronta al que tiene dinero y luego el que tiene dinero lo compra pagándole un salario y ahí es subsumido en la totalidad. Pero para poder ser subsumido en la totalidad debió ser otro que el capital. Y eso es la exterioridad como origen de la subsunción, que es el acto de alienación y es la injusticia y es el mal en ética. De tal manera que completamente distinto a lo que la tradición pensó. De ahí después podemos empezar a sacar tantos corolarios, no se imaginan. Uno de ellos, y termino, en la teoría de la dependencia, Marx lo dice explícitamente, y sin embargo los marxistas tuvieron problemas con la teoría de la dependencia. Marx dice, no es lo mismo la relación de capital-trabajo que la relación capital-capital. Capital-trabajo explota al trabajo, pero en la relación capital-capital también explota otro capital. Y ese es el tema de la competencia. Y el tema de la competencia fue poco estudiado en el marxismo militante. Poco. Y es en la teoría de Marx de la competencia donde se entiende esto. Lo voy a enunciar rápido, pero en estricto sentido marxista, y hay decenas de textos de Marx, y en mi libro 16 tesis, la economía política, tesis 16 y las anteriores, cito todos los textos de Marx. Marx dice, la competencia entre un capital global menos desarrollado, y algunos creen que la palabra desarrollo no es marxista, ¡qué barbaridad! Entwicklung es el movimiento mismo del ser para Hegel. Entwicklung, el concepto se desarrolla como idea para Hegel. Y para Marx, capital más desarrollado, el que tiene más composición orgánica, significa mejor tecnología. Entonces, un capital más desarrollado tiene más tecnología, produce la misma mercancía con menos valor por la tecnología. Entonces, un capital global nacional menos desarrollado, como el argentino, que tiene mala tecnología, cuando compite con un capital global más desarrollado, como el norteamericano, el alemán o el chino, produce la misma mercancía, pero la nuestra, la subdesarrollada, tiene más valor, porque tiene más trabajo, porque tiene mala tecnología y por lo tanto tiene más precio. Y cuando llega la competencia, la más desarrollada liquida a la menos desarrollada y como el precio es medio, la más desarrollada cubre el precio medio y además tiene ganancia extraordinaria, y la que es menos desarrollada pierde parte del valor y lo transfiere al otro. ¿Y cómo hace para compensar la pérdida de plusvalor? Sobreexplota al obrero. Y nuestras burgueses son, diríamos, en Argentina, ¿ven? Cuando estoy en México no puedo usar esa palabra mía. Son fiacas. No son ni siquiera una buena burguesía. Para competir baja el precio del salario, pero no inventa nueva tecnología. South Corea inventó nueva tecnología y después de tener buena tecnología abrió la frontera y South Corea compite y tiene autos y tiene computadoras y todo. No quiere decir que sea mejor, pero desarrolla tecnología. Nosotros en cambio bajamos el salario, está más fácil, explotamos a la gente y entonces no creamos nueva tecnología. Por eso estamos transfiriendo plusvalor en el mejor de los casos, pero casi todas las relaciones son monopólicas. El mejor negocio que existe es prestar dinero
y usted tiene que pagar el interés. Y entonces desde Martínez de Oz, que empezó, me acuerdo, como con 3.000 millones de dólares que pidió innecesariamente de crédito, la Argentina empezó a vegetar sobre deudas, y qué decir México y Brasil y todo, y el gran negocio, el pago de interés. Eso es plusvalor. El plusvalor se distribuye como capital industrial, ganancia, como capital comercial o como capital financiero, el interés. Y entonces el plusvalor, al fin, que es trabajo vivo, objetivado, se distribuye en los tipos de ganancia, y nosotros estamos vendiendo la sangre de nuestro pueblo en préstitos innecesarios. Noruega, un paísito chiquito que pues pareciera no tener significado, tiene petróleo, pero que ni lo usa, no tiene un centavo de deuda, es un país de los más altos niveles de vida de la tierra, pero nunca pidió prestado porque no lo necesitaba tampoco Argentina. Entonces, la dependencia es justamente esa competencia entre capitales nacionales menos y más desarrollados, tan simple como eso. Es transferencia de plusvalor a los capitales centrales, norteamericanos, europeos y hasta chinos ahora. Pero la China tiene una ventaja sobre los demás, que el capital financiero está en manos del Estado. Y esto cambia. No es capitalismo de Estado en la China, es algo muy especial que no voy a entrar a hablar. Bien, por último, Marx dice, el capital destruye al ser humano y la humanidad y la naturaleza. Ese es el último mensaje de Marx. Es el más grande ecologista, y los ecologistas creen que es antropocéntrico. Miren, les voy a decir rapidísimo el tema. Cuando dos capitales compiten, tienen que bajar el valor del producto que venden con otro capital. La cuestión está entonces en mejorar la tecnología. Cuando digo mejorar, ¿cuál es el criterio? Piensen que yo soy Ford y el otro es Chevrolet en Detroit en 1904, y dice Freud, voy a hacer una tecnología ecológica, un auto eléctrico. ¿Cuánto tiempo necesita para desarrollarlo? 50 años. Al año siguiente ya no compite con la Chevrolet, y al siguiente ya fundió Ford, porque tiene que mejorar la tecnología perentoriamente, de inmediato, porque si no el capital se funde. Entonces, la competencia, hay que mejorar la tecnología. ¿Con qué criterio? De que me permita bajar el valor del producto y por tanto el precio. Y el criterio ecológico, y lo siento compañeros, no puedo, el criterio ecológico es afirmar la vida y no afirmar el aumento de la tasa de ganancia, que es el capital. Son dos criterios económicos. Y todo el capitalismo está esclavizado, diríamos, como dice Marx, agarrado a la roca como Prometeo con la cadena de Festo. Está agarrado a la necesidad de aumento de la tasa de ganancia. Y entonces la mejor manera para Ford y para Chevrolet es quemar petróleo, la sustancia más valiosa de la tierra, fruto de millones de años de vida, y un elemento que podríamos usarlo en los próximos 2000 años haciendo cosas maravillosas, pero lo estamos quemando, como quemar diamantes. Pero bueno, no podemos salvarnos porque si no, nos fundimos. El problema es el criterio de selección de la tecnología y no la tecnología. Los verdes, partidos verdes, dicen la tecnología es el problema que está destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida en la Tierra. Marx dice no, es
el criterio de elección tecnológica, y eso es el capital, no la tecnología. Entonces, a los partidos verdes hay de decir, usted tiene que transformarse en anticapitalista y no antitecnología, porque no es la tecnología la causa, sino el criterio de selección de la tecnología. Y ese es el tema del valor relativo en Marx. Entonces, Marx es el más grande ecologista, pero ni los marxistas se han enterado. Más, han hecho del socialismo real un sistema altamente destructor de la ecología, un suicidio colectivo. Pero me guardo cantidad de temas, porque el más de fondo es al fin ni siquiera luchar contra el capitalismo, es luchar contra la modernidad, que empezó en 1492. Y eso es más grave que el capitalismo, porque el capitalismo es el sistema económico de la modernidad, pero la subjetividad moderna es la que hay que realmente superar. Y debo decir, el mismo socialismo y el mismo Marx hasta el fin de su vida, por una parte todavía era eurocéntrico, y gracias a los contactos con Danielson y los populistas rusos empezó a poner en cuestión su eurocentrismo occidental, poquito, pero el tema de la modernidad todavía lo estaba sospechando, pero no llegó a la crítica. El problema es la subjetividad moderna, que constituye a la naturaleza como un objeto que se compra, se vende y se explota. Y se olvidan que somos parte de la naturaleza, dentro de ella. Y en la medida en que estamos destruyendo la vida de la naturaleza, nos estamos suicidando. Y por eso Walter Benjamin dice, hay que poner un freno, nada de proyectos tan progresistas. Y el freno es superar el criterio consumista de una subjetividad egoísta y competitiva, y entonces se viene una nueva crítica, descolonizar epistemológicamente nuestra cabeza, pero contra la modernidad. Y esto pues ya son temas que Marx también sugiere, pero que no puedo tocar. Por decirle, y ahora sí termino, Marx está en el futuro. Está en el futuro. Hemos rasguñado un poco algunas hipótesis de Marx. Él ha dicho mucho más de lo que pensamos y hay que estudiarlo en serio, a fondo, no leyendo así por superficie. Yo me pasé 16 semestres, he escrito 7 volúmenes, son una porquería de introducción al tema. Pero léanlo si pueden, digo si tienen ocasión, y van a ver que es algo muy distinto hasta en la terminología. Mi terminología es Marx, no es marxista-leninista. Eso para mí pasó a la historia, desapareció por suerte y vamos a otra cosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Claxo también por invitar a compartir mis reflexiones sobre el tema. Como soy de Europa del Este, mi actitud hacia la historia del marxismo es algo diferente de aquí como se percibe en América Latina. Históricamente, hubiera sido ayer la mesa, para mí sería una fecha personal, porque hace 32 años que ingresé en la Unión de Juventudes Comunistas en la URSS antigua, y después de 5 años renuncié a la Juventud Comunista y jamás volví a ser miembro de algún partido. Fui a estudios históricos, y para mí el tema de Marx no es una cosa que se puede separar de la praxis política. Dijo Enrique que para entender a Marx hay que ser filósofo sobre todo. Estoy de acuerdo, pero también agregaría un punto muy importante, que no podemos dividir a Marx y marxismo, más bien a lo que se autodenominaba marxista o fue denominado como marxismo por varios seguidores de Carlos Marx y Federico Engels,
aunque no estoy tan seguro si Marx y Engels los hubieran aceptado como los discípulos suyos, porque la historia de lo que será marxismo-leninismo, no solamente en la URSS, sino en otras partes del mundo, es una historia más que controvertida. Yo cuando estudiaba en la escuela crecí estudiando de manera casi obligatoria la teoría del comunismo científico, no se denomina como marxismo, sino como comunismo científico, y dos cosas aprendí muy bien en la escuela, dos frases que estamos casi aprendiendo a memoria, que marxismo es una cosa omnipotente porque es científicamente comprobado, pero jamás explicaban cómo fue científicamente comprobado, o si explicaban decían que estaba comprobado con toda la experiencia exitosa del socialismo real. Ya sabemos hoy cómo terminó el socialismo real y qué tanto se quedó en las mentes de la gente que había nacido en la URSS de ese socialismo real. Pero me gustaba más la otra frase que tiene mucho que ver con lo de hoy, que marxismo no es un dogma sino un guía de acción. Y en ese caso es como nosotros lo entendemos. ¿Qué hay de Marx en el siglo XXI? Obviamente de Marx tal vez muy poco, porque Marx escribió lo suyo en el siglo XIX. El mundo se cambió. Hay cosas de las cuales había hablado Enrique que son muy importantes para hoy día, que lecturas modernas, contemporáneas de Marx no coinciden con lo que habíamos leído Marx hace 20, hace 30, hace 100 años, pero en general toda la historia de la percepción de Marx eran los intentos de aplicar la teoría marxista a las realidades nacionales de tal o cual país, a veces elevando a unas cosas muy raras. ¿Acaso China, que festeja el aniversario de nacimiento de Marx, es comunista? ¿Acaso China es marxista? La explotación en China es horrible. No tiene nada que ver con la teoría marxista, según mis criterios, y tampoco el sistema de la producción socialista en la Unión Soviética. A pesar de todos los logros sociales innegables, a pesar de todo el sistema social mucho más justo de lo que tenemos hoy, pero que tenía que ver con la idea de acabar con la explotación de unas clases sobre otras. En los tiempos soviéticos había un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo y el socialismo real? Pues capitalismo es explotación de un hombre por otro hombre, pero el socialismo real es toda una cosa al revés. Cambiamos un hombre con otro hombre de lugares que se cambian. Es más una percepción ilusoria de gran parte de la izquierda por todo el mundo, una imagen desde fuera que no siempre coincidía con lo que sentimos. ¿Y qué tanto podemos culpar a Marx por los crímenes de los que se denominaron marxistas en el siglo XX? Directamente no podemos vincular a Marx con porque Marx obviamente, él no estaba en el gobierno, él no hacía esto, tampoco Engels, y de hecho Engels escribía una carta a los socialdemócratas rusos diciendo que en Rusia jamás podría ocurrir una revolución. Ellos no lo creyeron. Dijeron que el anciano ya está loco, ya no entiende nada en la política, nosotros sí haremos una revolución. Una generación mayor a la generación de Lenin, la generación de Plejánov, y esa carta nunca la enseñaron a la generación más joven de los socialdemócratas. De hecho fue publicado por primera vez, creo que en el año 1923, 6 años después de la triunfante revolución bolchevique. Pero Engels sí entendía muy bien los límites de la teoría, cómo puede cambiarse en un país subdesarrollado donde no eran las mismas condiciones. Pero al mismo tiempo, el marxismo, leninismo, el socialismo real no era marxismo de Marx, pero fue percibido como marxismo por millones de personas, y en ese sentido lo que estaba pasando o está pasando en algunos países tiene que ver también con el marxismo, desgraciadamente. Y uno de los retos para la izquierda de hoy, a mi parecer, es aceptar parte de mea culpa. No quiere decir
que tenemos que repetir lo que está diciendo la parte más reaccionaria de la élite estadounidense sobre el comunismo como el peor crimen de la humanidad. Es una cosa que no tiene nada que ver con la praxis política. Estoy hablando de otra cosa. El marxismo, sobre todo, debe ser autocrítico. Porque sin autocrítica no se puede encontrar nada de cómo encontrar los desafíos de hoy, porque el mundo se cambió. Tenemos una desproletarización enorme en la parte europea. Las clases laborales van desapareciendo en Europa, pero eso no quiere decir que las clases se acabaron en el mundo, porque tenemos proletarización creciente de lo que era o es tercer mundo, donde sí se puede ver todas las contradicciones de las cuales había hablado Marx en sus obras hace 200 años. Y las contradicciones entre la capital y las clases laborales no han desaparecido tampoco en Europa. Se hicieron más visibles, solo que se hicieron más complejas. Que la academia de hoy es un ejemplo de una explotación capitalista, de un conveyor tipo Ford completo, donde un académico, donde una persona que trabaja en el sistema de educación ya no trabaja para educar, ya no trabaja para enseñar, trabaja para presentar los resultados de investigación contados en las unidades de artículos que uno publica por el año. No importa el valor científico de esos artículos, no importa cuánto puedes explicar las ideas, cuántas personas puedes educar. Contamos qué tanto vas cumpliendo los requisitos. Y solo de un ejemplo, porque esos ejemplos podemos encontrar en muchos ámbitos. Las contradicciones no desaparecen. Lo que desapareció o se cambió por total es la capacidad de muchos de los que consideran o que consideraban izquierda responder esas contradicciones el día de hoy. El gran marxista del siglo XX, el italiano Antonio Gramsci, decía una cosa muy importante, que hay que aprender a hacer nuevas alianzas fuera del Partido Comunista, nuevas alianzas sociales para poder luchar por la hegemonía dentro de la sociedad. Pero Gramsci nunca fue bienvenido ni en el Partido Comunista de la URSS, ni entre la mayoría de sus paisanos comunistas. Y de hecho, cuando Gramsci estaba ya encarcelado y había un proyecto de dejarle salir de una cárcel fascista para que llegara a la URSS, que el proyecto que nunca se realizó, ya hoy sabemos por qué. Porque este proyecto fue saboteado por la URSS. Y a Gramsci lo dijeron claramente uno de sus de los dirigentes fascistas que lo estaban en la cárcel. Alguien en Moscú no quiere mucho que usted venga a Moscú. Y ahora entendemos por qué. Porque lo que decía él no era una cosa ortodoxa. Él era de marxismo creativo, del marxismo que sí quería reivindicar las raíces de la teoría marxista, porque eso de querer crear una alianza amplia es una cosa muy importante. El marxismo, la izquierda nunca pueden ganar si van a seguir siempre explicando las ideas a los propios, solo entre sí. Es muy fácil ganar discípulos en tu barrio. Es muy fácil recibir aplausos en el meeting entre los que son tus correligionarios, digamos. Vete a barrio de otra clase social y explica tus ideas allá. No estoy diciendo que se puede, y tampoco el marxismo habla de que hay que hacer alianza con cualquier persona, y tampoco lo decía Gramsci. Para mí era un gran error de Lula de construir lo que él llamó el liberalismo con la cara humana. Ya sabemos cómo terminó su alianza con PMDB. Pero las raíces de lo que pasó en 2016 en Brasil van mucho más allá, a los inicios de este intento de construir un liberalismo con cara humana.
La idea de alianza amplia quiere decir que tienen que unir a la gente sobre la base, y eso tiene que ver con las leyes marxistas, sobre la base de lo que puede ser la esperanza para la sociedad. Porque uno de los grandes retos para el marxismo de hoy, a mi parecer, es volver a convertirse en una esperanza, lo que era para las clases obreras a inicios del siglo XX. Y por eso tanta percepción positiva a la Revolución Rusa entre los que eran clases dominadas, las clases trabajadoras. Hoy día es muy difícil en Europa del Este, por ejemplo, hablar sobre el marxismo, porque la experiencia es más negativa y es más fácil que un obrero vote por un partido nacionalista, xenófoba, racista, que vote por un partido de izquierda, por lo menos en los países del este. Y en Francia lo podemos ver, que los ex votantes, los ex electores del Partido Comunista hoy fácilmente votan por el Frente Nacional de Le Pen, que es una pesadilla, pero es una realidad. Pero para que eso cambie, es necesario que marxismo reivindica una cosa que sí reivindicaba antes y luego olvidó, de la lucha por la democracia. Pero no la democracia entendida como dictadura del proletariado, porque jamás existió una dictadura del proletariado en la URSS. Era dictadura, pero no del proletariado, era dictadura sobre el proletariado. Y no puede ser una democracia solo para una cierta clase social. Y aquí volvemos a las ideas de otra gran marxista del siglo XX, Rosa Luxemburgo, que hablando y debatiendo con Lenin, decía que la democracia solamente es democracia cuando es democracia para todos y también para los que están discutiendo las ideas. Bueno, ella era comunista convencida, marxista convencida, pero entendía muy bien a dónde llevaría el desarrollo de los eventos si el Partido Comunista, que se declaraba partido marxista, acabaría con todos los oponentes ideológicos, incluso dentro del espectro de la izquierda. Entonces lo que tiene que hacer el marxismo de hoy es reivindicar la idea de la justicia social, no de la igualdad, sino la justicia social, que no es lo mismo, como ayer habían ya dicho en la sintonía. Es muy importante reivindicar hoy la diversidad que tenemos. Físicamente somos diferentes, no podemos ser iguales, pero somos diversos y esa diversidad es un logro de la vida humana. No estoy hablando sobre la diversidad que se convierte en posibilidad de unos a explotar a otros. Estoy hablando de una diversidad que completa a unos con otros. Que esa diversidad que permite construir una democracia, porque no podemos solo luchar por la democracia en Brasil sin hablar sobre problemas que hay con la democracia en Nicaragua. Lo siento mucho por los que adoran al gobierno de Daniel Ortega. Yo que crecí en un ambiente con los estudiantes nicaragüenses durante toda la década de los 80, lo siento mucho por lo que está pasando en Nicaragua. No es posible tolerar para la izquierda un gobierno que está disparando a los estudiantes. Y no hay diferencia entre los que disparan a los estudiantes si unos se dicen que son de izquierda, otros que son de derecha. Están disparando a la gente. El marxismo debe ser autocrítico, debe luchar por la democracia. Si no lo hace, no se convierte en una esperanza de nuevo. Y la tercera cosa muy importante, el marxismo de la URSS tal vez nunca pudo ser marxismo porque se desarrollaba en las condiciones de una guerra fría, durante una carrera armamentista. Entonces toda la industria, todas las fuerzas productoras estaban diseñadas para ser industria de una guerra, de una industria militar. Se invertía muy poco en lo que hoy llamaríamos sector humano. Lo que debe cambiarse en la economía, y eso deben decir sobre todo los que se consideran marxistas, es invertir en el capital humano, en la educación, en la ciencia. Volviendo a lo que decía Enrique sobre Marx como protector de la ecología, invertir en la ecología
pero no en los ecologistas, porque también sabemos que algunas organizaciones que luchan por salvar a la ecología son más un evento del sistema capitalista, como un Greenpeace, que está luchando en contra de unos proyectos que sí destruyen naturaleza, a favor de otros proyectos de las empresas capitalistas, bueno, sin hablar del Tren Maya en México, que puede ser una pesadilla para las zonas indígenas. Entonces, juntando la diversidad, reivindicando la democracia como la base de justicia social, reivindicando el sistema de una persona, de un ser humano como la pieza central de todo ese sistema, solo así el marxismo puede mantener lo que se queda de la valor innegable de la herencia de Carlos Marx para seguir en el siglo XXI aplicando las consignas muy importantes para que sigan compitiendo con lo que hoy es adversario ideológico no solamente en América Latina sino en el mundo, porque si antes para los marxistas el adversario podría ser el liberalismo progresista, hoy día el liberalismo progresista es una cosa en extinción, que se cambió por un neoliberalismo agresivo y es una cosa absolutamente diferente. Se puede encontrar un lenguaje común para la izquierda con los liberales progresistas. Es una cosa casi imposible de buscar de que si quieren que hablar con los neoliberales porque tampoco quieren discusión, quieren imponer su punto de vista. Los marxistas, tomando esa palabra en un sentido más general, pueden hacer una alianza, pero para eso debe ser ideología y praxis moderna, contemporánea, aplicada a las condiciones del mundo de hoy y con la diferencia de condiciones que existen en varias partes nacionales. Bueno, yo creo que con eso yo termino. Pido perdón por mis faltas de sintaxis, porque a pesar de estar hablando español durante años, hablando me detecto todas las fallas que hago. Gracias. Como hemos visto con simplicidad a Marx, pasando por la experiencia de la Unión Soviética y la ubicación del marxismo, en el cual quien les habla fue formado en la Unión Soviética, con estos mismos profesores y teniendo esos mismos referentes, ¿no? Entonces vamos a escuchar a María. Bueno, buen día. Me quedo pensando dos cosas que querría hablar a partir de dos ideas que surgieron, una de los expositores anteriores. Una, la idea de la lectura de Marx como palimpsest, como arqueología, ¿no? Enrique dijo, hay que hacer una arqueología de los textos de Marx, buscar qué hay, cómo se van construyendo, cómo aparecen los movimientos. Me parece que eso es algo fundamental y me hizo recordar mucho una traducción que seguramente, yo soy lectora de traducciones nada más, una traducción que seguramente muchos conocerán del Capital, que es la que hace Pedro Escarón y el equipo de gente para siglo XXI, donde tiene una gran introducción sobre el problema mismo de la traducción y donde va mostrando esa existencia del capital como una especie de palimpsesto, ¿no? Donde uno va buscando, encontrando las capas y donde esas capas van revelando siempre un Marx distinto, ¿no? Creo que algo que es fascinante de Marx es ese carácter de presentarnos siempre un tipo de complejidad que resulta imposible de aplanar y que podemos construir muchos Marx, y Marx se nos presenta también bajo la forma en muchos momentos, como leyó Derrida en los últimos años, casi como un espectro o como un conjunto de restos, algo que restos en el sentido más activo, restos como aquellos que somos capaces de ver cuánto de vivo tiene lo que muchos tiran al desván del pasado. Y en ese sentido quería recuperar una idea de Víctor cuando empezó hablando, que dijo, leer a Marx también como praxis política, o leer a Marx también desde la praxis política. Porque cuando voy a hablar de Marx, voy a hablar de un lugar muy particular, no como estudiosa de Marx, que no lo soy,
doy clases sobre Marx, pero no soy estudiosa de Marx, que es muy distinto, sino como desde un lugar absolutamente político y conceptual, pero a partir de esa militancia política, que es la del feminismo latinoamericano. Es decir, mi pregunta sobre Marx es una pregunta que está puesta en una esquina que le voy a poner nombres propios. Por un lado, en una esquina que está asignada por el tipo de dislocación que hizo frente al marxismo alguien como José Carlos Mariátegui. Por eso digo, estrictamente latinoamericano. De José Carlos Mariátegui, otro gran estudioso de Marx, como fue Pancho Aricó, decía: Mariátegui nunca fue más fiel a Marx que en los momentos en que era infiel a su letra. Nunca fue más fiel al espíritu de Marx que en el momento en que la pregunta por la revolución latinoamericana y por las posibilidades de construir el socialismo en América Latina lo obligaba a distanciarse, y quizás tomándolo de Enrique, quizás no de la letra de Marx, sino de lo que se conocía hasta ese momento como la letra de Marx. Es decir, el Marx que había llegado, mediado por las instituciones que representaban al marxismo oficial hacia América Latina, ¿no? Pancho Aricó dice: en los momentos en que Mariátegui innova frente a eso, lo hace ¿por qué? Porque está urgido por la pregunta de si es posible una revolución en América Latina, y para contestar si es posible una revolución en América Latina se pregunta nada más ni nada menos que cómo se constituye un sujeto político en América Latina, que no puede ser, desde la perspectiva de Mariátegui, no puede ser el proletariado urbano, porque si no estamos fritos. Si no estamos fritos, porque hasta que haya fábricas, haya proletariado, haya migración y se constituya esa clase obrera, lo siento, ni los bisnietos verán algún proceso de construcción del socialismo. Y Mariátegui, que era un realista y se preguntaba todo el tiempo por las fuerzas efectivas que había en una sociedad, y ahí es donde Aricó dice es más marxista que nadie, porque se pregunta por las fuerzas sociales que existen y la posibilidad de composición de un bloque de clases en el Perú de 1920. Mariátegui dice ahí: en América Latina no podemos sino pensar el sujeto desde una perspectiva, sino alrededor del campesinado indígena, es decir, un sujeto definido étnica y socialmente de un modo bastante diferente al que venía pensando el marxismo europeo. Bueno, a eso le llamo, por eso decía una esquina, le llamo la dislocación Mariátegui. Yo no podría pensar el marxismo si no es pensar ni la actualidad de René Marx, sino es pensar en ese desvío, o en esa pregunta, en esa exigencia que tenemos como latinoamericanos de pensar desde la posibilidad de un Marx que nos hable, nos interrogue y podamos interrogar en un sentido absolutamente productivo, que es la pregunta por el hacer político, la constitución posible de una lucha emancipatoria. La otra calle que va hacia confluir esa esquina donde me quiero parar hoy es la que le llamo el olvido Flora Tristán. ¿No? Es la dislocación Mariátegui. La segunda calle es el olvido de Flora Tristán, o el olvido de una intuición, un texto, de un llamado de Flora Tristán en 1844. Flora Tristán era una feminista que también pasó por Perú. También pasó por Perú buscando otra cosa, no vivió con Mariátegui allí, fue a Perú a buscar una genealogía familiar y una herencia, pero luego tiene preciosos textos sobre Londres, contemporáneos al gran texto de Engels sobre Londres, y en 1844 escribe un llamado a constituir una internacional y se dirige a las obreras y obreros del mundo. Ese texto se llama La Unión Obrera y se dirige, insisto, explícitamente a obreras y obreros. Y el capítulo 3 de ese formidable texto de Flora Tristán es el capítulo en el que se aboca a pensar la desigualdad de género. O sea, se aboca a pensar, desigualdad de género es un término de nuestro presente. Flora lo decía en otros términos, se aboca a pensar la opresión de la mujer. Porque va a sostener que la opresión de la mujer es la base sobre la cual se establecen todas las opresiones sociales. Que mientras aceptemos ese ladrillo de la desigualdad,
no lo quitamos de la construcción de un edificio que es entero de desigualdades. ¿No? Entonces, 1848, todos conocemos el texto que se escribe en 1848, formidable llamado a una internacional y a la constitución de una alianza de los proletarios del mundo. Pero lo que en esos 4 años, lo que queda dividido es esta intuición de Flora Tristán. Es decir, que para pensar la emancipación tenemos que pensar, y no podemos relegarlo como una contradicción secundaria, como algo que viene después, como algo que llegará cuando las cuestiones de las clases estén resueltas. La cuestión que es clásicamente la cuestión del feminismo, que es la cuestión de la opresión sobre las mujeres, porque lo que ella sabe, y lo que sabe muy intensamente Flora Tristán, es que sobre la base de la desigual distribución sexual del trabajo, también hay una apropiación y una expoliación de valor. Y eso es lo que llamo el olvido Flora Tristán. Entonces, dislocación Mariátegui y olvido de Flora Tristán. En esa esquina quiero situarme para preguntarme lo que me parece que le estamos dando vuelta, que es ¿en qué sentido Marx nos resulta actual para las feministas latinoamericanas? ¿En qué sentido hoy Marx todavía retorna como uno de los conjuntos de autores que atraviesan nuestra propia experiencia política? ¿No? Y fundamentalmente, ¿qué nos sirve ese Marx? Tenía apuntes y escribí sirve entre comillas porque es una palabra odiosa para referirnos a una teoría, referirnos a un pensamiento, pero al mismo tiempo dejé ese sirve entre comillas y lo repito con estas advertencias porque me parecía que cuando hacemos la interrogación desde la praxis política no es para ser justos con los autores, no es para ser justos con la entereza compleja de sus pensamientos, es para hacer otra cosa, para tratar de entender la compleja presentación de sus argumentos solo porque esa complejidad nos permite hacer política de un modo más sagaz, más inteligente, menos cuadrado, menos cerrado. Es decir, porque la pregunta de la praxis es muy exigente, estamos obligados a leer muy complejamente, pero al mismo tiempo leemos complejamente solo, buscamos la palabra precisa para la acción precisa, pero solo porque la obsesión, y ese era el caso de Mariátegui, no solo porque la obsesión es la de poder intervenir de un modo emancipador en las luchas del presente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Marx en un contexto frente a este capitalismo? ¿No? Víctor dijo algo y también sobre qué es este capitalismo. Yo quería pensarlo a partir de dos elementos, o ni siquiera pensarlo, poner un título a lo que llamo este capitalismo, lo llamamos este capitalismo, que es un capitalismo donde el centro de la lógica de acumulación ha pasado a ser las economías digitales y las finanzas, y fundamentalmente donde estamos en un proceso de financiarización completa de las economías y las vidas, y por otro lado donde aparece de un modo muy radical, por lo menos en las sociedades latinoamericanas, la cuestión de la productividad de la muerte. Es decir, donde estamos en un momento en que, por un lado, la financiarización y por otro lado, hay una lógica, me gustó mucho la idea de Enrique, que tenemos que pensar un Marx que es de un materialismo vitalista. Precisamente porque pensar desde el materialismo vitalista, pensar la crítica del materialismo vitalista, nos permite iluminar muy fuertemente qué significan estas lógicas de volver productiva la muerte, de volver productiva aquello que se diferencia, y usar una expresión de Badiou, ¿no? Que él dice, si algo caracteriza este momento del neoliberalismo es la facilidad con la que produce un trazo y una división entre vidas desechables y vidas con mérito. Y sobre esas vidas desechables produce unas estrategias que son estrategias de crueldad, de destrucción, pero que no son de mera destrucción, sino que tienen una enorme productividad en su capacidad de destruir la naturaleza, pero también las vidas humanas. Lo animal, pero también las vidas humanas. Y si no pensemos en lo productivo y eficaz en términos de generación y distribución
de la plusvalía social que tienen las economías ilegales como el narcotráfico, pero también las economías pseudolegales como las economías de las cárceles, de la criminalización y de la persecución. Digo, esos son fuentes formidables de acumulación del capital hoy en día. Entonces, ¿cómo pensamos sobre este momento del capital que está asignado por las finanzas y por la crueldad? ¿No? ¿Cómo pensamos cómo pensamos cuando el hacer vivir y el hacer morir, el producir muerte y al mismo tiempo hacer morir y al mismo tiempo hacer vivir son parte fundamental de nuestro presente o de los modos en que se construye y se destruye lazo social, vínculos con la naturaleza, lógicas de la economía y tramas. Todo eso tenemos que poder pensarlo. ¿Podemos pensar con Marx todo eso? ¿Podemos pensar con Marx ese punto abismal en que nos encontramos las sociedades latinoamericanas? Podemos pensar, está el Marx de los grandes cuadros de los orígenes del capitalismo, ¿no? Pensaba cuando venía para acá, basta releer, pues si queremos volver a pensar la lógica de articulación, de muerte, vidas desechables y producción al mismo tiempo, lógicas económicas sobre la producción de vida y creación de valor, podemos releer el inolvidable absolutamente capítulo 24 del Capital sobre la acumulación originaria y lo que significa esa acumulación originaria del capital en términos de expoliación colonial y al mismo tiempo de puesta en el mercado de trabajo de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que son cada vez más niños, cada vez más débiles, cada vez más explotables y explotados hasta la exterminación, ¿no? Eso es lo que nos narra Marx. Nos narra la esclavitud, nos narra la colonia, nos narra el sistema de fábricas o lo que descubrieron los inspectores fabriles en los cuadernos azules en esas fábricas de 1830, 1840 en Londres, ¿no? Nos narra eso Marx, como nos narra en el maquinismo y gran industria los peores cuadros de la explotación. Y nos narra eso, y al narrarlos, diríamos, constituye por un lado cuadros humanistas de denuncia de la explotación, pero lo que nos interesa de Marx, y por eso lo seguimos leyendo, y por eso seguimos considerándolo el gran enigma teórico de toda la experiencia moderna, lo que sigue siendo Marx es el intento de encontrar tras esos cuadros de narración del horror una lógica. Y encontrar tras esos cuadros una lógica, que es la lógica, me parece que explicó Enrique de un modo formidable, ¿no? La lógica de producción, de creación de valor. Allí cuando el trabajo vivo se vincula con el trabajo muerto y de ahí surge y se crea el valor. Digamos, comprender esa lógica, que es para Marx fundamentalmente comprender la lógica por la cual se construye un sujeto de la emancipación. Porque si algo nos interesa de Marx es que la teoría del valor es al mismo tiempo la articulación de la idea de valor y la idea del sujeto proletario. Eso nos atraviesa, eso nos conmueve de Marx, no que narre el horror del capitalismo, aunque sigamos leyendo eso y aunque leyendo ese horror no podamos dejar de pensar en la maquila de Ciudad Juárez, en las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, en la destrucción sistemática de vidas que asistimos en este momento del neoliberalismo, pero atrás de todo eso tenemos que ser capaces de pensar, de interrogarnos, de nuevo, como se interrogó Marx, atrás de esos cuadros espantosos de la destrucción, cómo funciona esa lógica. Y cómo funciona esa lógica para preguntarnos, una vez más, cuál sería el sujeto de esa posible irrupción y destrucción. Bueno, dos cosas para poder pensar eso, y estoy tirando títulos. Esa teoría del valor y esa articulación entre la teoría del valor y el proletariado que sitúa Marx tenía dos afueras. Tuvo teóricamente dos afueras, pese a lo que dije del capítulo 24. Por un lado, una afuera era estrictamente el mundo colonial y esclavista. La relación salarial siempre fue la isla del salario en el marco de un mundo que era un mundo donde las relaciones no eran salariales. Y pensemos que desde América Latina no podemos pensarlas sino en relación a lo que fueron los sistemas de servidumbres indígenas y los sistemas de esclavitud y tráfico de esclavos. Por eso ese es el otro afuera. Y el
otro afuera que está para pensar la teoría del valor, lo que quedó como resto para poder pensar eso, es el vínculo entre esas relaciones salariales y el trabajo doméstico de reproducción y cuidados impago. Es decir, ese trabajo doméstico no está terminado de pensar en su articulación con la forma salarial. Eso es lo que el feminismo viene a poner en escena, y por eso Silvia Federici puede decir: la cocina es para nosotras el barco negrero. Y nosotras deberíamos decir: la cocina y el barco negrero son eso otro que necesitamos poder pensar para que Marx siga siendo actual. Es decir, para que Marx siga siendo un nombre dentro de nuestras luchas presentes por la emancipación. Es decir, con la cocina y no sin la cocina. Bueno, estos son los temas. Por eso decía que para un movimiento como el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y transexuales, que crece en Argentina desde hace años, crece, se multiplica, va constituyendo imágenes, conceptos, fuerzas activas, presencias callejeras, estos son los temas con los cuales volvemos a Marx. Por eso les decía, vuelvo como feminista latinoamericana, no como estudiosa de Marx, no como profesora que a veces roza esos textos en las clases, porque nosotras pusimos en juego en los últimos años una medida que nos obligó a repensar estas cosas, que fue la medida del paro. El 19 de octubre de 2016, en Argentina convocamos un paro nacional de mujeres. El 8 de marzo de 2017 y el 8 de marzo de 2018 convocamos y organizamos ese movimiento amplio, plural, diverso y realmente muy heterogéneo y conflictivo en sí. Convocamos a paros internacionales. Cuando convocamos a paros, nos dijeron: ¿quiénes pueden parar? Nos preguntaban: ¿quiénes pueden parar? ¿Quiénes pueden convocar al paro? ¿Y qué significa parar? ¿Quiénes pueden convocar al paro? ¿Los sindicatos? Los sindicatos pueden convocar a un tipo de paro, ¿no? Al paro respecto de aquello que pasa en los lugares asalariados. Pero si decimos que trabajo es mucho más que eso, que trabajo es lo que se hace en las economías populares e informales, que trabajo es lo que hacemos en la casa cuando cuidamos a los pibes, que trabajo es todo el trabajo de reproducción doméstica, entonces no son los sindicatos solo los que pueden llamar al paro, somos todas aquellas que nos constituimos como sujetos y que decimos que podemos parar en cualquiera de esos momentos de trabajo. Por eso, ¿qué significa parar? Fue también algo muy amplio. ¿Qué significa parar? ¿Dejar de cocinar? ¿Qué significa parar en un comedor, en el trabajo comunitario? ¿Qué significa parar cuando te toca una guardia de hospital? ¿Qué significa parar? Bueno, para nosotras esa interrogación de qué significa parar fue fundamental. Porque para decir que nosotras podíamos llamar un paro, quedamos obligadas a pensar estrictamente qué entendíamos por trabajo y también decirnos, como movimiento, decirnos que estamos produciendo valor mucho más de los límites de nuestro ingreso al mundo asalariado. Y que probablemente decir eso, que por ahora es solo una intuición, nos obliga a revisar enteramente nuestras bibliografías, nos obliga a revisar críticamente todo aquello en lo cual nos formamos, todos aquellos textos que todavía siguen siendo fundamentales para nosotras. Todo esto se hizo en el marco de una disputa fundamental que creo que es en la que estamos embarcadas como feministas latinoamericanas, que es decir, que defender la vida es fundamentalmente generar instancias vitales disidentes, en ruptura y en irrupción con las lógicas de explotación que llevan a la muerte y a la crueldad. Creemos que el feminismo tiene mucho para decir en ese plano, que el feminismo tiene mucho para decir en el sentido de construir una sociedad vivible para todas, para todos, para todos. Bueno, en ese sentido creo que Marx es tan inactual como actual. Es decir, es el nombre más fundamental con el que tenemos que encararnos y al mismo tiempo aquel con el cual tenemos que ser más irreverentes, más díscolas, más capaces de hacer, como hizo Mariátegui, ser infieles a su letra para ser fieles al espíritu de la mayor de las preguntas, que es ¿cómo hacer una revolución?